Estamos en compañía del señor Renato Ceballos. Él es consultor de marketing y director del grupo Fides Perú. Y junto a él vamos a hablar sobre una figura bastante popular, seguramente más cerca de un proceso electoral, los outsiders, en la historia política de nuestro país. ¿Qué tal, Renato? Bienvenido. Muchas gracias. Feliz de estar aquí. Muchísimas gracias a usted por acompañarnos. En principio, ¿qué es un outsider en su entender? Bueno, un outsider en términos políticos se refiere a alguien que está fuera del sistema político, es decir, alguien que no ha sido nombrado o ha tenido una participación, digamos, en un proceso electoral, ¿no? En nuestro contexto. ¿Que tampoco es militante de un partido? Podría ser un militante, pero que no ha tenido un cargo o exposición, ¿no? Pública o mediática, más que nada, ¿no? Pasa más entonces por el ojo del elector. Pasa muchas veces más por el ojo del elector. Es decir, si tú ubicas a alguien ya en tu paisaje político, lo ves y dices, esta persona la conozco, claro, ya no vendría a ser un outsider. Tiene que ser alguien que de buenas a primeras aparece como un caballo de atrás, y dice, ¿y esta persona quién es? Y recién la gente empieza a investigar su perfil, quién es, qué ha hecho antes, y empieza a subir, o a veces también se quedan en pleno camino, ¿no? Perfecto, muy bien. Empezamos con esta gran pregunta entonces, ¿no? De quién es esta persona que obviamente aspira a tener un cargo político, un cargo representativo. Tal cual. O sea, los outsiders, más allá de todo, quieren marcar una tendencia distinta a la que ya está planteada dentro del marco electoral o político, ¿no? Salen con una nueva idea o aprovechando alguna tendencia, porque al final en marketing político, más que coyuntura, se tiene que hablar de tendencias, grandes olas, ¿no? Que van moviendo la opinión de la gente y eso se va cultivando en meses, en años a veces. Entonces el outsider muchas veces sale o tiene una preponderancia porque logra coger o logra tomar la atención de la gente dentro de esa ola. Dentro de esa ola, perfecto. Está en contacto entonces con lo que está pasando en el país. Y se hace cargo del tema, ¿no? O sea, dice, yo represento y simbolizo a lo que ustedes no encuentran dentro de las opciones que tienen para tomar. ¿Es correcto que el outsider tiene también en su discurso, además de estabilidad, para sumarse a la ola o navegar dentro de la ola, tiene un discurso antipartidista? No necesariamente. Puede ser alguien que sea hasta pro sistema, pero y que venga con un partido nuevo. O venga con una idea nueva, ideas frescas, nuevas maneras de hacer las cosas, respuesta a viejas preguntas, ¿no? Cosas que salen de lo tradicional y comienza a evocar nuevas afinidades, ¿no? No tiene que ser un antisistema. Esto que menciona usted de la afinidad es interesante. Muchas veces se ha dicho que el outsider representa el descontento de la población, ¿no? Que es esa persona que, claro, no conocemos, pero algo tiene que logro identificarme con ella. Sí, podría ser el descontento, pero yo te diría más que logra llenar el vacío que puede haber dentro bueno, son dos caminos, ¿no? Dentro de una propuesta. Sí, pero si bien concuerdo contigo en el hecho de que muchas veces es un antisistema porque marca un golpe, marca un cambio de ritmo, podría ser alguien que esté un poco alineado a lo que se está haciendo, a lo que trae el gobierno. Es una figura más conciliadora también, ¿no? Que puede ser una figura más conciliadora o una figura donde se podrían encontrar más voces. Ahora, ¿no? este es el perfil idóneo, digamos, de outsider, porque lo que se quiere es que llegue una persona, si es que llegase, ¿no? A ocupar un cargo de ser autoridad, una persona que pueda conciliar, que pueda mediar y que no más bien radicalice posiciones, ¿no? Sería lo ideal, pero poco sabemos de cómo va a ser la voz del pueblo, ¿no? Por eso es que dicen la voz del pueblo es la voz de Dios. No lo dicen por ponerlo en términos mesiánicos, sino porque nadie sabe lo que va a hacer. Nadie sabe cómo piensa Dios, nadie sabe cómo piensa el pueblo. Lo que tenemos que hacer es un poco acomodarnos, ¿no? Entonces, sí, lo positivo sería que un outsider venga a traer ideas nuevas hacia lo que la mayoría creemos, pero la pregunta es, ¿qué es lo que la mayoría queremos? Claro, ¿y qué necesitamos también que quizá no tiene que ver con lo que queremos? Además, ¿no? ¿Cuál es la tendencia que estamos construyendo? Por ejemplo, a inicios de los 90, poca gente se acuerda que el primer outsider fue Belmont, ¿no? En las campañas municipales, derrotando a Fredemo. O sea, la gente ubica a Fredemo casi como un partido outsider en las presidenciales del 90. Claro. Pero ya en el 89, con Belmont pierde una campaña, entonces ya en el 90 se empezaba a sentir este humor de los outsiders, ¿no? Fue Belmont el primer outsider en una campaña electoral que cumplía masiva. Con estas características que está usted mencionando. Exactamente, él venía de los medios de comunicación, nunca había tenido un perfil político, se lanza, tenía al Fredemo que estaba hecho por políticos muy tradicionales, les gana, 60-30 más o menos la proporción en esas elecciones,
y luego el Fredemo va por la presidencial y se tiene que enfrentar a otro outsider, que era Fujimori, que venía de un programa muy pequeño en la televisión en Canal 7, que era porque tenía un perfil ligado a los temas agrícolas, ¿no? Pero, digamos, para el mainstream público no era un desconocido. Entonces, para la masa, ¿no? Para la gran masa no era nadie, ¿no? Entonces le voltean también a... Ahora, si hablamos del outsider y la ausencia de este perfil político, de esta expertise política, ¿no? O vida dentro de un sistema partidario, de serlo así, ¿dónde queda la preparación para el cargo? Que es algo discutido también, ¿no? Porque hay algunos que podrían tenerla e incluso así no trabajar o no responder al cargo encomendado. Tal cual. Pero yo diría que pensemos en el outsider también como una persona que puede estar preparada políticamente. Muy bien. Por ejemplo, un outsider no político, pero sí de gestión pública podría ser tanto funcionario peruano que vive o trabaja en el exterior, ¿no? Banco Mundial, Fondo Monetario, que podrían también llegar y aterrizar y traer nuevas y mejores maneras de hacer el tema. Claro, es gente que de cierta manera también por su perfil evita los cargos de elección pública y prefieren entrar ya a los cargos que son de gestión per se, ¿no? Pero no necesariamente el outsider tiene que ser una persona que discuta de la formación política, más sí de la presencia pública, ¿no? Muy bien. Entonces llega un momento en que él decide y dice, ¿sabes qué? Creo que es el momento, creo que tengo algo que decir, que sumar, y me voy a lanzar. Y decido hacerlo, ¿no? Y decide hacerlo, exacto. ¿Qué escenario o qué escenarios, señor Ceballos, abren camino al outsider, ¿no? Si pensamos de repente en un referente internacional, Venezuela, ¿no? Hugo Chávez llegó como ello. Claro, es un outsider que viene también acompañado de todo un tema militarizado, ¿no? Exacto. Que también se han dado, son varios los casos en Latinoamérica, sobre todo, donde los outsiders son, de alguna manera... ¿Un outsider viene siempre necesariamente después de una crisis, por ejemplo? Lo que pasa es que después de una crisis siempre hay, crisis al final es cambio, ¿no? En latín, entonces cada vez que hay un movimiento fuerte, yo diría casi un cisma político, las alternativas se abren, la gente vuelve a pensar, ¿no? Y vuelve a decir, estamos bien en el camino, estamos mal en el camino, mucho más en el Perú, que estamos en un momento como el 2021, el Bicentenario, que da como para la reflexión, ¿no? Claro. Entonces la gente piensa otra vez, eso es lo que quiero hacer, nos sentimos bien como país. El Perú viene pasando por una ola de autoestima muy fuerte en estos últimos años, está todo el tema deportivo, está toda nuestra mirada hacia los 2 siglos de vida, ¿no? Claro. Entonces, yo El pienso orgullo que peruano, ¿no? el orgullo peruano, esta identidad que está volviéndose a evocar. Entonces yo creo que va a haber un momento de reflexión distinta a la que hemos podido tener en el 2016 o en el 2011, donde se van a soltar preguntas más grandes, Perfecto, ¿no? Mirada más reflexiva entonces. Una mirada más reflexiva, como sucedió en los 90 también después del gobierno aprista, tal vez que se necesitaba un quiebre porque se pasó por cuestiones muy tensas para esa época. Entonces, yo sí me imagino, no diría que hay un espacio para un outsider literalmente, pero sí me imagino que la gente va a estar buscando alternativas distintas y no las que siempre ha tenido en la mesa, ¿no? Y justamente por eso que usted menciona, ¿cuál es la mirada que cree tiene el elector peruano sobre el outsider y el político convencional, ¿no? En este versus, ¿qué tipo de ideas relaciona frente a uno y otro? Acá hay algo muy interesante, porque yo investigué esta fórmula del 1-2, que yo le digo, que después de Fujimori se fue dando, y es algo bien interesante. Por ejemplo, comenzando con Toledo, todos los que han sido electos hasta la última elección han tenido que pasar por una campaña perdedora para poder ser presidentes. En la que fueron quizá outsiders de alguna manera. Exactamente. Por ejemplo, Toledo, ¿no? Postuló en el 95, perdió masivamente, 3%. 2000 volvió a postular, pasó lo que pasó, y en el 2001 recién fue presidente. El 2001 participó Alan García de las elecciones, la perdió y la ganó en el 2016. En el 2016 participó Ollantumala, que podría decirse también que fue un outsider, la pierde y recién la gana en el 2011. Y en el 2011 PPK participa para recién ganar en el 2000. Entonces, el peruano, el elector peruano, no va hacia el voto nuevo a primera. Se lo piensa. Al candidato distinto. Si bien le da una oportunidad, lo escucha, lo cultiva, pero yo pienso que necesita una lección más para poder realmente hacerse a la idea que esta persona ya está en su paisaje político o electoral, como comentaba, ¿no? No creo que de primera, o por lo menos lo los últimos 20 años nos han demostrado que a primera nadie gana. Es el 1-2. La primera pierdes y en la segunda Muy ya... bien.
ya la haces. Y así como está el concepto de outsider, ¿no es cierto? Este personaje, esta persona que está fuera del sistema político, se habla también de otro concepto, el insider, que está dentro del sistema, incluso dentro de un partido. ¿Ante qué se revela, si cabe el término, el insider? Bueno, yo diría que el insider, primero, lo que me gustaría decir ahí es que no le perdamos fe a los insiders. O sea, no busquemos solamente el outsider porque lo vemos como la gran novedad, ¿no? Sino que pueden haber muchos insiders que no han tenido la oportunidad o la posición estratégica para poder tener una posición más relevante o ser escuchados, ¿no? Gente que tiene una formación política, gente que tiene experiencia política, que ha postulado a distintos cargos, también nos podrían ser útiles porque al final en el esquema político lo que más necesitamos nosotros es gente que haya aprendido sus errores, ¿no? Muchas veces queremos apostar por lo nuevo cuando alguien que lo hemos visto políticamente fracasar lo hemos desechado, pero de repente esa persona con esa experiencia nos podría dar una mejor posibilidad de gobierno, ¿no? Entonces, yo no diría outsider bueno, insider malo, sino trataría de darle relevancia más a las ideas y en todo caso, lo que es distinto son los escenarios, ¿no? Porque el insider quizá, o bueno, sabemos que sí está dentro de un entorno político. Totalmente, el pero contexto. pero aún no ha tenido la oportunidad. O de repente la ha tenido y no estaba lo suficientemente preparado o ubicado para poder brillar electoralmente para la opinión pública, ¿no? Entonces, también veamos ahí, y ahora con la información y la manera en que corre la información y el alcance que tiene, es más fácil poder intercambiar ideas, reinventarse, ¿no? Perfecto. Entonces, ¿y cómo enfrenta el marketing político este tipo de etiquetas, ¿no? Que finalmente a veces le dan al elector ciertas preconcepciones sobre un candidato, ¿no? Si le llamamos outsider, si le llamamos insider, si es un político de la vieja guardia, no sé. Son, como tú muy bien dices, son etiquetas, pero al final lo que tiene que quedar claro es que el elector va a basar su voto más que en una etiqueta, en una emoción. Es decir, ¿qué conecta al elector con el candidato? ¿Cómo se refleja el elector en el candidato? ¿Cómo ve en la personalidad del candidato un alter ego para él? O sea, el elector muchas veces, o yo diría la gran mayoría de veces, va a votar por emociones, ¿no? Y dentro de los insiders, el elector no recuerda el hecho político, recuerda su recuerdo, es decir, qué vivió él en tal o cual gobierno o en tal época para que esté a favor o en contra de esa persona, ¿no? Y el outsider de la misma manera tiene que provocarle en él una emoción, alguien que sea un líder, que sea un hombre de familia, que esté a favor de una causa X que el elector quiera. Tiene que conectar emocionalmente, más allá que el tema conceptual o el tema teórico de propuesta. Ahora, debería preocuparnos también que detrás de la figura del outsider o incluso del insider, cualquiera de los dos, no haya quizá la solidez de un partido, de un equipo técnico. ¿Cómo darle ese valor también al candidato? Debería preocuparnos porque lo que necesitamos es estructura. Claro, o sea, ya no rostros, ¿no? Más allá, yo diría, no necesitamos gente que se la quiera venir a jugar e improvisar, ¿no? Nos hemos dado cuenta que eso a la larga no ayuda, no nos suma. Se está esforzando mucho, todo el sector gobierno en tratar de generar una estructura donde nosotros, como electores, podamos tomar una decisión que pueda ser mantenida en el tiempo y no vaya cambiando, o cuando sea electo después sea blanco y ahora seas negro, ¿no? Entonces, para eso, la garantía que tenemos son los partidos políticos, la formación política y los estatutos, ¿no? Que tienen que también saber normar y penalizar a la gente que no quiere estar dentro de un sistema dado, ¿no? Muy bien, bueno, muchísimas gracias, señor Ceballos, por habernos acompañado. ¿Algo que usted quisiera agregar sobre el tema, los outsiders? Bueno, lo que hay que decir de esto es que al final la gente es sabia. O sea, el gran voto masivo es el que tiene la razón y el que ha ido moviendo nuestras elecciones, más allá de todo estudio, más allá de todo análisis. Es la gente quien va al final a elegir, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado y permitirnos también hacer ese análisis en base al concepto tan interesante de outsider. Momento de hacer una pausa. No se muevan, retornamos con mucho más.